En el último capítulo de Hechos. No sé ustedes, pero a mí se me ha pasado súper rápido. Ha sido como, pero claro, llevamos un capítulo por semana, ¿no? Entonces creo que lo hicimos en 29 semanas. Tuvimos una hace un par de semanas cuando estuvo Ben Hahn, predicamos otra cosa, pero fuera de eso, hemos sido directos. Y ojalá ha sido de bendición. Esta semana en el mensaje, pensando en la idea de cómo cierra este capítulo, le puse al mensaje fiel entonces y fiel ahora, porque el enfoque que quiero que veamos es la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, en cómo Él dijo que se iban a hacer las cosas, cómo iban a ocurrir las cosas, y cómo ocurrieron. Si recuerdan, si vamos al primer capítulo de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Si analizamos esta declaración, dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda, pero cuando Jesús hace esta declaración, el Espíritu Santo no estaba con ellos. ¿Pero fue fiel o no? 40 días después de Pentecostés, o sea, no, el día de Pentecostés, después de la resurrección y la ascensión, viene el Espíritu Santo. Hemos visto en Hechos la manifestación del poder de Dios a través de la iglesia, ¿sí o no? De gran manera. Y hoy vamos a ver unos ejemplos más. Y no son los únicos. Pero sabemos que Dios es fiel en eso. Y dice, Él vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. O sea, ustedes van a testificar de las cosas que han visto, de las cosas que han ocurrido, de esta verdad. Y le hablarán a gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria. Habían hecho eso, ¿no? Y solamente si seguimos la vida de Pablo específicamente, él ha estado en esos lugares, pero Pedro, la iglesia está yendo en esas áreas concéntricas que son más grandes y más grandes. Jerusalén, donde empezaron, Judea, la región alrededor, Samaria, el primer grupo de personas que son diferentes, ¿no? Son medio judío, medio gentil. Y después, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y en este capítulo de hoy vamos a ver cómo Dios continúa siendo fiel a estas palabras. Cómo las promesas que Pablo ha recibido, específicamente sobre cómo él va a ir a Roma, cómo va a presentar ante reyes. Ha sido cierto, ya ha hablado a gobernantes, ha hablado a un rey y ahora va camino de Roma para estar frente a César, al emperador. En este momento el imperio más grande que el mundo ha conocido. Pero queda un poquito más. La semana pasada, cuando Eric terminó, ellos terminaron habiendo estado en un barco durante 2 semanas, ¿no? 14 días, una tormenta sin parar. Habían perdido todo, hasta la esperanza, pensaban que iban a morir, pero Dios había prometido, no van a morir. Otra promesa. Dios es fiel y lo fue. Todos y cada uno de ellos llegan hasta esa playa. Y ahí nos encontramos esta semana. Dice, una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. Es interesante la declaración porque Lucas ni siquiera está seguro de dónde estaban hasta que no hablaron con alguien y se dieron cuenta, ok, estamos en Malta. Hemos estado a la deriva durante 2 semanas. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata a la orilla para recibirnos. Esto es, para mí, cuando leo esto, es increíble que esto ocurrió. Varias cosas interesantes ocurren y fallé, iba a poner un mapa, pero hay un puerto que es el puerto principal en Malta donde hubieran normalmente entrado, si vinieran a propósito. Pero donde ellos entraron fue al norte, ahora se llama la Bahía de San Pablo, porque donde aterrizó él, por lo menos según la historia. Pero no era común que recibieran grupos así, barcos así. Y mucho menos hagan cuenta qué tipo de pasajeros hay en este barco. ¿Se acuerdan? ¿Y el estilo?
No sabemos cuántos, pero ¿qué? Criminales. En ese barco hay una buena carga, un buen contingente de criminales, los cuales en el capítulo anterior los soldados querían matar para que no se escaparan, ¿no? Para no perderlos. Pero Pablo dice, no, hey, todos vamos a sobrevivir. Entonces piensen en esta imagen. Suben un montón, más de 200 hombres salen del mar. Algunos criminales con cadenas, Pablo incluido. Y están ahí subiendo. Y de repente la gente, ¿qué hace? No sé, uno pensaría que o saldrían corriendo o saldrían con los machetes o no sé, pero más bien ellos lo reciben y se fue muy amable con nosotros. Históricamente, cuando estaba preparándome para esto, leí que también Dios les protegió, porque no era tan irregular que cuando había un naufragio de estos, no era raro que ocurriera, que el pueblo viera, ok, esta gente que llegó aquí, están todos ahí naufragando y los acomodaran en su finca, ¿si me entienden? O sea, los esclavizaran, los hicieran parte de... Ahora sabemos que tienen soldados, pero si quizás los soldados no hubieran sobrevivido, quizás la gente del pueblo hubiera dicho, hey, voy a tener trabajo gratis, solo tengo que darle de comer. Era común en ese tiempo cuando había ese tipo de naufragios y la gente llegaba a la playa, que no fueran tratados bien, pero fueron amables con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Dios los está cuidando, está preparando el camino incluso antes, está dando provisión y protección. Mientras Pablo juntaba una brasa de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Vamos a decir, salado. Eso le pasa a Pablo por ir a ayudar. Debía haberse quedado. No es el apóstol Pablo. ¿Qué hace él? Los pastores no trabajan así, no les toca recoger madera, ¿no? Es mentira. Pablo da el ejemplo con humildad. Él está ayudando como todos los demás, pero hey, hay un problema. Una serpiente venenosa que está cerca del fuego huye, salta ahí y le muerde. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mal, la justicia no le permitirá vivir. Entonces ellos nos comparten un poco de su pensamiento, ¿no? de su cosmovisión, y ellos dicen, hey, los dioses están encargándose, y no es raro que vienen a Pablo como un maleante. Ve, acaba de venir de un barco lleno de personas que son criminales, él seguramente tiene cadenas también. ¿Sí? Se salvó del mar, pero no se salvó. ¿Pero qué pasa? Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. Ahora Pablo sabe eso, pero ellos no saben eso. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y esperar, y me parece un poco como chistoso eso, no sé, para mí en mi mente, yo me imagino a ellos esperando ahí como para, ya viene, suave, ya viene, ya pronto cae. Y pasa el rato y pasa el rato, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron su opinión y llegaron a la conclusión, ¡ja! De que Pablo era un dios. En vez de ser que un dios le había mandado una serpiente para que lo picara, entonces debe ser de que él es un dios. Entonces ya no es malo, sino más bien es bueno y está mostrando su poder. Esto no es la primera vez que Pablo ha sido adorado y han dicho que tiene un atributo de deidad. Y sabemos que, aunque Lucas no lo comparte aquí, sabemos que claramente él, hasta donde hubiera podido, explicaría que eso no era cierto. Pero dice, cerca de la costa donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este hubiera sido un hombre romano que estaba a cargo de esta zona. El funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Y esto no es pequeña cosa, porque me imagino que está cuidando a todos. Están recibiendo a todo este grupo. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Eso es un problema bien grande, sobre todo en el mundo antiguo. Yo creo que incluso
Sí, aquí, algunos que somos mayores, conocemos historias de qué tan problemático era para nuestros abuelos en la vida de ellos. Cuando alguien tenía disentería, era un problema serio. Si alguno jugó el juego Oregon Trail, sabe que la mitad de la gente se moría de disentería en el juego. Es un mal chiste, pero es un videojuego y todo el mundo se moría de disentería. Era un gran problema en el viejo mundo. Pablo entró a verlo, oró por él y puso sus manos sobre él y lo sanó. Es interesante la manera en la cual Pablo hace esta obra a través del poder de Dios. Y es interesante porque lo vemos como... Estaba pensando acerca de esto cuando estaba preparándolo y es un poco difícil de explicar, pero no sé si usted ha estado en una situación en la cual es recipiente de mucha misericordia, de mucho cariño. Alguien lo ha cuidado, alguien quizás lo dejó vivir en su casa, lo que sea. Alguien ha sido muy bueno con usted y usted solamente quisiera hacer algo por él. Y yo pienso, qué bonito que como las cosas funcionaron, que Dios haya podido dar la oportunidad de Pablo de alguna manera agradecerle a Publio a través de esta sanación de su papá. Creo que fue algo seguramente que debió ser muy bello y un testimonio muy fuerte para el mensaje que Pablo traía. Entonces los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitábamos para el viaje. Vemos aquí una oportunidad de dar testimonio y de tener ese poder. Y la historia diría que en esa zona, en esa bahía, se establece la primera iglesia cristiana y la historia, otra vez no está en la Biblia, pero la historia de la iglesia diría que Publio, históricamente, fue el primer pastor de esa iglesia, el papá del hombre sanado, ese hombre dirigente, que él recibió el evangelio y empezó a compartirlo. Y que quizás incluso este trato de amor ya es como una primera muestra de un grupo de personas que están creyendo, de que están viendo que los dioses que ellos adoraban, las supersticiones que ellos tenían, no tienen poder sobre sobre el Dios del universo. Aún esa serpiente que actúa como justiciera, ¿no? Para las personas que han hecho mal, no tiene poder en contra del Dios de Pablo, del Dios de Lucas. Dice, 3 meses después del naufragio zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de probar los dioses gemelos. Muy probablemente este barco venía lleno tengo maíz en la cabeza, no lo apunté, pero wheat, trigo que venía de Egipto. Era muy común, había una ruta muy continua de Alejandría que llevaba esos barcos. Roma tenía una flota de barcos solamente para mover esos materiales. Entonces seguramente es un barco y había parado para el invierno y después iba camino para Italia, para la península. Hicimos la primera parada en Syracuse, donde nos quedamos 3 días. Tuvieron la oportunidad de quedarse ahí. Aquí en este sí tengo el mapa de la ruta que van a tomar desde Malta, y ven cómo está el norte. Malta hubiera venido al sur, pero ellos vendrían el barco de Alejandría, estaba esperando. Ellos van a Syracuse, y que está en Sicilia, lo que conocemos como Sicilia ahora. Entonces van a ir a Raigo, a Puteoli, después van adelante y el 27 aquí es Roma. 3 Tabernas está justito antes de Roma. De ahí navegamos hasta Regio, ahí lo dice. Un día después, un viento del sur empezó a soplar de manera que el día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Y ahí es donde ellos paran. Dice, al encontrarnos algunos creyentes, ahí encontramos algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y así llegamos a Roma. Es interesante porque cuando lo pensamos, y no lo hice, pero piensen en la idea, a ese nivel, ¿no?
si conoce un poco Italia, el evangelio ha venido como por aquí, ¿no? Y ha ido rodeando, pero el evangelio ya ha llegado a Italia antes de que Pablo llegue. Se encuentran ahí en Puteoli un grupo de creyentes. Ahí encontramos algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y así llegamos a Roma. Eso es como el aterrizaje. Era uno de los puertos principales ahí que abastecería el resto de Italia. Parecería quizás que Julio, el encargado romano, quizás le da un chance ahí para que estén un rato y se juntan con los creyentes. Para mí, no sé, cuando pienso acerca de todo, especialmente la historia de Pablo, veo este testimonio de el tiempo que pasa y lo especial que es para él el tiempo con las iglesias. Y pienso lo especial que debió ser llegar incluso tan lejos como Roma, pero encontrarse. Y no solamente ellos, ¿no? Dice, los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. Ellos se adelantan varios kilómetros. Entonces hay un grupo que les llega y se reúnen ahí y pasan un rato juntos. Y dice, en las 3 tabernas, que es un poquito más cerca de Roma, en 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Entonces vemos que el evangelio está empezando a tomar raíz. Hay creyentes en la zona de Italia y Roma. Cuando Pablo los vio, se animó y dijo, gracias a Dios. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que uno fuera con el deseo de compartir el evangelio y encontrar hermanos, ver que el evangelio iba incluso por adelante. Dice, una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Entonces le dan cierto nivel de libertad. Aquí, ¿cómo lo llamamos? Es sí, casa por cárcel, ¿no? Entonces, no es libre, pero no está metido en un hoyo ahí, no está en lugar oscuro, tiene la oportunidad. Y sabemos que Pablo hizo mucho ministerio en Roma. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir los líderes judíos locales, aunque estaba muy lejos de Israel, muy lejos de Jerusalén. Pablo sigue haciendo lo mismo, sigue diciendo, hey, quiero hablar con el pueblo de Israel primero, quiero compartirles lo que Dios ha estado haciendo y necesito explicarles la razón por la que estoy aquí y cómo llegué aquí. Dice, hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme. ¿Se acuerdan con Fausto, con Félix? Ninguno de los dos encontraba nada en contra de él. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar a César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Él dice, hey, déjenme contarles el contexto de cómo llegué aquí, pero ahora vamos al grano. El Mesías, el cual hemos estado esperando, la salvación de Israel ha llegado. Ha llegado. Él ya ha venido. Ellos respondieron, no hemos recibido ninguna carta de Judea, ni ningún informe en contra de nadie que haya venido por ti, o venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú dices. Pues lo único que sabemos de este movimiento, hablando de los cristianos, es que que se le ataca por todas partes. Eso es interesante porque no habían recibido cartas, y hubiera faltado, hubiera sido común que los dirigentes de Judea hubieran mandado cartas a la sinagoga principal o las personas principales en Roma para saber lo que ocurría.
Pero entendemos también que por la ley romana, él tiene que ser acusado por sus acusadores. Entonces, van a venir de ahí. El problema también que tenemos es que todos los papeles, y aquí es donde vemos quizás la explicación del tiempo que ocurre aquí, él parece estar en Roma unos 2 años, es que están dándole chance quizás a que llegue alguien o que lleguen los documentos, porque me imagino que había un buen rollo con todo el rollo de lo que había pasado, ¿no? Toda la historia de lo que había ocurrido, pero ¿qué pasó con eso? Está en el fondo del mar, ¿no? Entonces no hay papeles. Tienen que esperar a pedir una carta para Judea y que de Judea lo devuelvan. Y tiene que esperar. Pero Pablo va a ser así durante ese tiempo. ¿Estar de manos cruzadas? No, él va a estar ocupado y ya ha empezado de una. No pierde el tiempo. Habla con estos dirigentes. Entonces, fijaron una fecha. Y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Ellos hicieron una cita y dijeron, ok, vamos a escuchar lo que tienes que decir. Entonces, fijan una fecha y dice, mucha gente llega. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Les dio con tiempo todo el plan, ¿no? Y les habló de cómo el Mesías había sido anunciado y cómo Jesús era ese Mesías, de cómo las escrituras, no solo de la ley de Moisés, sino de los profetas, apuntaban a Cristo, apuntaban a Jesús. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Esa es la respuesta que vemos a menudo. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías esto. Esto es lo que Isaías había escrito por revelación de Dios. Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de ese pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Isaías, cientos de años antes de Jesús, está explicando exactamente lo que pasaría en la vida de Jesús. Cuando él compartiría la verdad, cuando él diría que él es el Mesías, cuando él diría que era el mensajero del Padre que había venido. Y ellos no entenderían, no podrían, verían enfrente, tendrían al Mesías haciendo todas las cosas que hizo, todas las señales que dio, y no entendiendo. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Pablo hace una declaración que sería dura. Nosotros tenemos semanas de oír y ver ese proceso, ¿no? Del entendimiento de los que están empapados del evangelio, de ir aprendiendo, ok, esto no es solamente para los judíos o solamente para los que se convierten en judíos culturales, no, esto es para todo el mundo, este mensaje. Va a haber personas de todas partes que van a ser creyentes, aunque no sean judíos. Pero para ese grupo es la primera vez que oye esta verdad. Pero Pablo dice, necesito que entiendan que esto no es solo una secta del judaísmo. Esta es la salvación que Dios ha traído a cada pueblo, a cada nación, a cada lengua. Dice, ellos lo aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que le visitaban. Como les dije, Pablo no pasó los próximos 2 años esperando ahí como a ver qué pasa, sino que seguía siendo fiel. Aunque estaba pegado, él buscaba maneras y la gente llegaba y hablaba con ellos. Todos los que le visitaban. Y se proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y nadie intentó detenerlo. Nadie intentó detenerlo. ¿Se acuerdan?
los dirigentes les dicen, no sabemos mucho de este movimiento, lo único que sabemos es que le ataca por todas partes. Son perseguidos en todas partes, pero Pablo, y sabemos que Pablo ha sufrido de todo, la lista de Pablo es extensa, de las cosas que sufrió y sufrirá por el evangelio. Pero cuando Dios decide, Él le permite que esté por 2 años, aunque sea en cárcel, esperando administrativamente tener una reunión, tener un juicio. Él tiene la libertad de poder expresar lo que Dios ha hecho en su vida, de dar su testimonio, de dar testimonio y de proclamar la verdad de la palabra de Dios. De que tenemos una salvación en Cristo. De que Él es el Salvador. Históricamente, y esto nos deja, porque ese es el fin de Hechos. Pero no es el fin. No es ni el fin de la vida de Pablo, ni es el fin de el libro de Hechos. Si tuviera aquí una Biblia que me regaló mi papá, que fue la primera Biblia que tuvo en español cuando llegó a España en el 72, y abriera el libro a Hechos y mirara al final, habría una nota. Y diría, esa nota que escribió mi papá con su mano es que el libro de Hechos no acaba. No tiene un amén. ¿Por qué? Porque nosotros estamos escribiendo. Hay un grupo que planta iglesias en todo el mundo, en Estados Unidos empezó, pero en todo el mundo. Ellos se llaman Hechos 29. ¿Por qué se llaman Hechos 29? Y creo que porque entienden eso. Estamos escribiendo el capítulo 29 todavía. Dios está usando. Pablo está a 2 años y aunque hay más de una opinión sobre esto, yo tiendo a pensar que por falta de evidencia, por falta de que aparecieran personas para acusarlo, que Dios le da perdón y él puede hacer lo que deseaba, que era ir posiblemente a España. No tenemos la prueba, la Biblia no dice que llegó a España, pero sabemos que quería y creo que después volvió una vez más a Roma. Quizás en todos sus viajes, sí, ya se jaló una torta que no querían perdonar, lo mandaron de vuelta y sabemos que muere, seguramente unos 6 años después. Pero quizás tiene 5 o 6 años después de que sale de Roma para poder ir a quizás España, hacer más trabajo y después volver. Aproximadamente el 68 es cuando, eso es el 62, el 68 es cuando muere y históricamente es cuando sabemos que murió a manos del César. Pero vemos, si ha estado siguiendo esta historia de Hechos, vemos la fidelidad de Dios. Y para mí eso es lo que veo en este final, que quizás se siente que le falta un lacito, pero creo que es por eso, es por el hecho de que esto no es el fin de la historia. No, esto no es Apocalipsis. Esto es el fin del principio. Es el primer capítulo de lo que Dios está haciendo con su iglesia. Es un testimonio de la fidelidad de Dios, de que cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Y cuando dice que tiene el poder para hacerlo, lo tiene. Y es algo sobre lo que nosotros podemos descansar. Para consideración final, lo que puse es que el evangelio llegó a nosotros por la fidelidad de Dios y otros creyentes. El hecho de que cada uno de nosotros hemos oído el evangelio es porque Dios es fiel a su palabra y ha continuado propagando la verdad del evangelio. Y es porque ha habido personas que han estado dispuestas a ser usadas por Dios. Si yo pidiera que levantara la mano, me imagino que varios levantarían la mano. Me imagino que todos. Es decir, sí, alguien en mi vida fue fiel. Yo sé que en mi vida alguien fue fiel y compartió el evangelio. Alguien participó en Hechos 29. Creyó en el poder que Dios tenía. Se la jugó, podríamos decir, ¿no? Arriesgó a abrir la boca y compartió conmigo el evangelio. Pero esa persona, alguien más compartió el evangelio con esa persona. Y esa persona tenía un abuelo o una abuela espiritual
y una bisabuela o un bisabuelo espiritual. Vamos atrás y atrás y atrás. ¿Por qué? Porque personas como usted y como yo hemos entendido que Dios es fiel y que otros creyentes han sido fieles, y eso nos deja con la pregunta: ¿cómo seremos nosotros parte de continuar la historia de Hechos? Esa es la pregunta con la que yo me quedo hoy. ¿Voy a ser fiel en ceder a ser usado, en como Dios desee que yo sea usado, a responder a este mensaje, a mantenerme firme en entender la fidelidad? El Evangelio no llega al 2022 sin la fidelidad de Dios y la fidelidad de hermanos que confían en Él y que son obedientes. ¿Qué parte vamos a tener nosotros? Nuestro corazón está listo para ceder a la voluntad de Dios y ser usados. El poder es de Dios, la obra es de Dios, pero Él ha elegido usarnos a nosotros. Al igual que eligió usar a Pablo, a Pedro, a Lucas, a tantas otras personas, a Aquila y Priscila, a Apolos, Bernabé, persona tras persona que fue fiel, muchos de ellos hasta la muerte, pero siendo fieles para compartir. ¿Qué vamos a hacer? Les invito a que vayamos a hacer oración. Padre Celestial, Dios, te doy gracias por este último capítulo de Hechos, Señor, pero que es un claro libro que está abierto, Señor, el cual no ha sido completado porque nosotros estamos participando todavía. Señor, si pensamos en ese libro como los actos o los hechos del Espíritu Santo que ha hecho en su iglesia, del poder, los hechos del poder del Evangelio, de la obra, de la expansión, Señor, de tu iglesia, de tu eclesia, de tu asamblea, la cual tú has llamado, Señor, la cual tú conciertas y, Señor, traes, la cual nos reunimos por un propósito, por tu gloria. Ayúdanos a entender, Señor, el legado, la historia, la fidelidad que viene antes de nosotros, nuestros padres, nuestras madres espirituales, Señor, que han sido fieles, muchos de los cuales sufrieron, hasta dieron su vida, Señor, para que este mensaje pudiera continuar. Hermanos y hermanas en todas partes de este mundo continúan siendo fieles, Dios. Te pediría que nos dieras un deseo de obediencia, de pararnos, Señor, de ser contados entre los santos que se ponen, Señor, en la fila, se presentan, Señor, para la obra a la que nos has llamado, para continuar esta historia, esta bella historia, Señor, del poder transformativo del Evangelio, del poder de ser redimidos, de que pagaras un precio tan alto por nosotros, Señor, y que pudiéramos ser partícipes contigo, Señor. De que podamos llamarnos amigos de Dios, de que podamos ser hijos y hijas de Dios. Entonces, gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a considerar esta verdad, Señor, y a vivir en esta verdad. Te pedimos por esas cosas, en el nombre de Jesús. Amén.